tal? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están sus emociones? Igual de bochornoso que el miércoles pasado, y vamos a seguir con este tema en honor a todas estas chicas y chicos que han sufrido bullying y también un poco abrir los ojos que es moving. Vamos a seguirnos con el bullying. Y un hecho es, querido Francisco, este caso de hace 2-3 meses, donde una chiquita de 13, 14 años falleció de las heridas, ¿sí?, que le propició una niña con un destino ya sombrío. O sea, qué feo que tengas 13, 14 años y que hayas hecho algo tan grave que va a determinar tu vida. Claro. Sí, claro. Vas a tener que cambiarte de nombre, de ciudad, de todo. Y algún día, y deseo de corazón, alguien la va a volver a descubrir, porque lo que hizo es imperdonable. Claro. Matar a una compañerita a pedradas, creo que fue, con una piedra, porque le caía mal. Claro. Eso es bullying. ¿Y las autoridades qué hacen? No hacen nada. Claro, para no variar. Nada. Para no variar. Y me regreso a este caso que hizo la asociación o sociedad de Amanda Todd, donde la señora Todd abre este portal por lo que sufrió su hija y por lo que sufrió ella. Yo te recuerdo, ella fue víctima de bullying y luego de un plan perverso de un grupo de adolescentes para seducirla y lastimarla más profundamente. Claro, claro. Entonces, esto me parece inverosímil. Yo en el 2018, 2017 estuve en una campaña anti-bullying en el hospital y lo que nosotros vimos más es que el bullying no era del médico adscrito hacia el residente, sino era entre los residentes, ¿no? El R4, que bueno, podría maltratar, o el R5, al R más chiquito, etcétera, etcétera. Y en cosas que uno dice, de verdad estoy oyendo esto. Les voy a platicar. Tuve que ver a una residente, yo le recuerdo a la audiencia que ser residentes, ya ser médico titulado, presentar un examen donde presentan 30,000 y solo pasan 3,000, que quiere decir que son los mejores. Sí, estamos hablando de personas de primera calidad en relación a los estudios, no necesariamente a la moral. Exacto. ¿Sí? Y ella hizo primero medicina interna, que son 3 años, o sea, después de la licenciatura, que son 6 o 7, 3 años más de medicina interna. Y está en creo que le faltaban ya unos cuantos meses para terminar la subespecialidad en endocrinología. Después tuvo que haber hecho endocrinología y después endocrinología pediátrica. Y va conmigo, echa un manojo de nervios y el bullying. Va a entrar a la sesión donde están los médicos adscritos, los residentes, los alumnos, los internos, y sus residentes que están a punto de salir un poco antes que ella, con estas palabras. Mira, ya entró en un salón de clases de doctores. Mira, ya se sentó estoy hablando de 2 mujeres que son doctoras, que hicieron medicina interna y endocrinología, que deberían de tener educación al menos. Y yo, con los ojos cuadrados, le digo, ¿y qué hace la médico adscrito y los demás adscritos? Dice, se quedan callados, doctora. ¿Qué hace la jefa de servicio? O el jefe se queda callado. O sea, ¿cómo permitimos este maltrato? Claro. Y esta falta de educación. Le dije, tú tienes que hacer un reporte. Y si hago un reporte y me va peor, pues tienes que hacer un reporte porque esto no es posible. No te puede tratar nadie así. Claro. Nadie. Claro, claro. Pero fíjate, doctora, cómo de alguna manera el patrón de la violencia se vuelve omnipresente y ubicuitario. Es decir, está por todos lados a donde vamos. Si estamos con los niños, porque los niños son buleados. Si estamos con los adultos también, médicos, especialistas padecen de bullying o mobbing, que se denomina en las empresas. Pero de alguna forma este elemento agresivo hay que tratar de rastrearlo porque nosotros nos quedamos solamente con las consecuencias.
qué gente tan violenta estas dos chicas, cómo es que son capaces de ejercer este tipo de denigración ante el resto de los compañeros del salón, incluso ante los adscritos, maestros, y nadie hace nada, nadie mete las manos, porque no se quiere meter en problemas, ni legales, ni institucionales, y de ningún tipo. Pero esta chica está sola. Pero yo quisiera hablar por otro lado, por un lado de la chica que está sola, porque ya está en edad de poderse defender ella. Digo, a lo mejor la niña que tiene 10 años y está en cuarto de primaria, no se puede defender de la niña que está en quinto, en sexto de primaria, por cuestiones de edad y de estatura, ¿no? Pero en este caso, a nivel, digamos, ya como doctores y como, digamos, hay una coetanía, son los más o menos la misma edad, se llevaron 1 año, 2 años, pero este tipo de actos violentos, ¿de dónde vienen estos médicos o podrían ser arquitectos, ingenieros, psicólogos, artistas de cualquier profesión, donde tienen que desahogar algo que traen dentro, tienen que manifestar, tienen que vertir esa frustración, ese coraje, ese odio, ese rencor, esa envidia hacia alguien que está afuera? Alguien que está afuera que ya se detectó que no se puede defender, porque si la chica lo hubieran detectado que es cinta negra, quinto dan, ¿sabes cuándo le dicen algo? Nunca, ¿no? Pero bueno, ya la tenían medida, porque pues son los buleadores, miden a sus víctimas, porque son sus víctimas, ellos son victimarios, y asumen una condición de violencia, pero la violencia la traen. ¿De dónde la traen? De casa. Es el nido donde todos nacemos, es el nido del cual nadie se escapa. Esos primeros meses, ya no digamos ni siquiera meses, los primeros días con la madre, si ese niño fue deseado o no, o fue rechazado, o los primeros meses hubo alguna interlocución, algún vínculo, algún apego, algún afecto. Se ha visto que las caricias van generando más redes neuronales, la mirada, la comunicación de ojo a ojo entre madre e hijo desarrolla dopamina, desarrolla más redes neuronales, desarrolla lo que va a ser la futura serotonina, va generando gusto por la vida, porque esa madre tiene gusto de tener ese hijo y se lo manifiesta y aparte lo estimula. Vamos a jugar, vamos a hacer esto, el otro se la pasa chévere en la vida. En cambio hay niños que son depositados ahí frente a la caja boba, a la televisión, o les dan una tableta, le dan una computadora y ahí los abandonan. Esa es una negligencia. Ya de hecho muchos, esta teoría del apego, que es la teoría en todo el mundo, digamos, más aceptada, ya está generando muchos como incisos para ver qué pasó desde el momento incluso de la concepción. Ese niño, esa niña fue querida o no, por qué sí, por qué no, cuando nace, qué sucede con la madre, qué sucede con el apuntalamiento de la pareja que es el padre, va a estar, no va a estar, va a crecer sola. Entonces, bueno, tendríamos que echar un ojo primeramente con lupa a la familia. ¿Cómo es la dinámica familiar? ¿Cómo fue la dinámica en la infancia de esa doctora o de esas doctoras? Porque pues si hay una coalición, es que bueno, pues sí, una coalición. son del mismo gremio, padecen de la misma pata. Entonces, ¿qué pasa con ese ambiente familiar? Porque ahí es donde surgen los narcotraficantes, los asesinos, los violentos, los que roban, los que matan, los que hacen fraude, surgen de allá adentro. Claro, vivimos en una sociedad que uno le puede echar la culpa. Bueno, Francisco, pues la sociedad está tan podrida que pues ¿de dónde más viene? Sí, ese macrocosmos que es la sociedad, cada individuo tuvo un microcosmos y ahí se generó. Y si generamos una figura que viene de una familia donde ha habido violencia, nosotros, yo decía en el programa de hace 8 días, no aprendemos lo que se nos dice, sino lo que vemos. ¿Qué vieron esas niñas, esos niños, esas doctoras
entre la relación de sus padres o la relación con los tíos, con los abuelos. ¿Qué vieron en esa infancia? Obviamente escenas de violencia, de abuso, de maltrato, de poder. Pero yo también aquí le cuestiono a la víctima. Claro. ¿Sí? ¿Por qué no hiciste? A mí no me hablas así. Claro, claro. Ese es el otro punto que te decía, ¿no? Por un lado, es la dinámica de Hegel. Para que haya un rey, tiene que haber un esclavo, y para que haya un esclavo, tiene que haber un rey. Entonces, es la dinámica hegeliana. Si el esclavo dijera, yo ya no soy esclavo y arréglatelas como tú quieras, ¿qué vas a reinar? ¿A quién vas a reinar? Pues, me estás reinando a mí, bueno, se acaba el reinado, ¿no? O el otro, ya qué aburrido ser rey, ¿no? Tú vete a donde quieras, ten libertad, yo haré lo mismo. Ya se desatan de esa mancuerna demoníaca. Pero esa dinámica de Hegel, del amo y esclavo, persiste hoy por hoy en la familia y se repite ese patrón. Si papá y mamá eran violentos, uno sufría y el otro ejercía la violencia, ese patrón se va a repetir. Y el espectador, el niño o la niña que está viendo esas escenas, con la abuela, con el abuelo, con la pareja, con quien sea, con los tíos, están presenciando y eso se graba en la mente, no queda al vacío, no se va al limbo, se graba en la mente y se graba con un rencor, un resentimiento que si yo en vez de gritarle y decirle de que se va a morir a mi madre o a mi padre o a los dos, tú por agresivo, tú por dejado o dejada y el otro por lo que sea, ¿por qué van y se desquitan precisamente con la persona que ya la escanearon y vieron que tiene pues, cierta inseguridad, cierta baja autoestima, porque ellos estuvieron ahí? Hay un dicho que dice, tienes que serlo para reconocerlo. Ellos estuvieron ahí, se ven en un espejo, yo así estaba. Pero como una defensa obviamente totalmente no adaptativa, sino todo lo contrario, desadaptativa, se genera la violencia y ese rencor y resentimiento se va hacia una figura. Y esa figura que es la víctima, juega ese rol de, pues me están agrediendo y como tú dices, ¿por qué no se empodera y dice, bueno, a ver, a mí no me hablas así y menos aquí frente a, porque te ando rompiendo la cara y un poco más, ¿no? Me amenazó, te amenacé y lo cumplo ahorita, a ver, pero no tiene el poder, no tiene la fuerza. Hay un estado de indefensión que nosotros podemos estar viendo en este tipo de personajes, que no es que sean cobardes, sino los franceses generaron un término a partir de un experimento que en breve comento, que se llama la indefensión aprendida. Uh-huh. Es decir, hagan lo que hagan, les va a ir mal. Hagan lo que hagan, les va a ir mal. Era una ratita, las ponían en un lugar y les daban unos toquecitos y salían por tal puerta. Pero si de repente y salían a otra jaula donde ahí no había toques. Pero las ratitas aprendieron a que, bueno, hay toques aquí, vamos a la otra jaula. Pero también hay acá, entonces toques, hay en las dos, me quedo aquí y experimento el dolor. Entonces eso se aprende, es como una impronta que se aprende y estas víctimas realmente son impotentes. Como y normalizan el maltrato de los demás. Exacto. Y ya que hablas de esta impronta, de esta indefensión adquirida, animales, es un planteamiento que se hizo, por ejemplo, en los sociólogos, psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras, etcétera, sobre el Holocausto. Seguro. Entonces, en el Holocausto nazi, estaban estos campos de concentración donde había cientos de prisioneros judíos, algunos muy débiles, otros fuertes, y había un soldado armado por cada 15, 20 que tenía que rondar, ¿sí? Y entonces muchas de las personas que han estudiado este desgraciado hecho histórico, repudiado para mí hecho histórico, es ¿por qué no
seguramente con las bayonetas y con las metralletas iban a morir 25 judíos, pero sobraban 75. ¿Por qué no se sublevaron? ¿Por qué permitieron todo esto? Sí, y eso es lo que el doctor está llamando la indefensión aprendida. ¿Sí? Si somos muchos, ¿por qué nos dejamos? Y yo lo veo, por ejemplo, en nuestro país, de todo el mundo se queja del gobierno que sea, del gobierno que sea. Pero pues es que así es México. No, es cierto, México es padrísimo. México está lleno de oportunidades, de gente que le puede echar ganas y que echándole ganas se sale adelante, que sabe decir gracias, que sabe esperar su turno. Pero ya se normalizan ciertas situaciones que no deben de ser normalizadas. Claro. Una, la gordura no debe ser normalizada, ¿sí? El sedentarismo no debe ser normalizado. Claro. Ser mala onda no debe ser normalizado. Que te pegue tu viejo no debe ser normalizado. Claro, claro. Y así me puedo seguir. Pero fíjate, doctora, si tú me permites, esta impotencia que experimenta la víctima es una impotencia, digo, se me viene el paralelismo de la impotencia sexual. El otro que por más quiere funcionar sexualmente ante su pareja y tiene el mejor propósito y se toma todo lo que le dijeron y hace un esfuerzo y se relaja y respira y hizo ejercicio y va con su pareja para demostrarle que sí va a poder tener una noche sexualmente interesante, pues no puede, no logra la erección o pierde la erección muy fácilmente o es una erección muy débil. Pero hay una impotencia ahí en ese sentido psicológico, que obviamente pues lo psicológico y lo biológico van de la mano. Eso que decía Sócrates, el alma está por allá y la mente está por acá. Bueno, no es cierto, somos una unidad. Lo que pasa acá y lo que pasa acá pasa acá. Entonces, esa impotencia que experimenta la víctima, por eso es que es tan fácil radiografiarlos, sobre todo este tipo de personas que ya pasaron por eso, pero ellos generaron un mecanismo de defensa totalmente desadaptativo, que es la violencia. Tanto rencor acumulado, tanta frustración, tanto coraje, tanto resentimiento, tanta envidia. A lo mejor esta chica es de las buenas estudiantes que saca buenos resultados y aparte es muy atinada en sus diagnósticos. Bueno, eso es peor para aquellas dos que ya le echaron el ojo. Esa puede ser su excusa, ese es el gatillo que triggerea esta actitud, digamos, de mobbing, de bullying. Entonces, es muy importante que estas personas que tienen o han sufrido o están sufriendo este tipo de fenómenos, digamos, de bullying, de mobbing en el trabajo. De hecho, en el trabajo ya hay una norma que es la 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde un psicólogo, un especialista clínico tiene que estar valorando cómo se está sintiendo en el trabajo, si puede estar experimentando algún tipo de bullying o de mobbing por parte de los compañeros de trabajo, por parte de subalternos, por parte de los jefes. Pero aquí, como insisto yo, hay un grave error en las empresas, ¿sí? Si tú estás experimentando algo y al que lo está haciendo no le dicen nada. Claro. O sea, yo te estoy apoyando porque parece ser que tus pares te critican, hacen cosas en contra tuya o no las hacen, pero simple y sencillamente no te invitan a ningún lado, te aíslan, etcétera, ¿sí? Y estoy de tu lado. Pero ¿qué hago yo, psicólogo de la empresa, para decirle a este grupo qué les pasa? Claro, claro. Porque los que están mal son estos, claro. No tú. Sí, desde luego. Por eso es muy importante enseñar a todos nuestros hijos, a todos nuestros alumnos, que aprendan a defenderse, que pueden estar padeciendo esta desesperanza aprendida o una baja autoestima, un poco de depresión por dinámicas tóxicas, negativas que siempre hay en casa, regularmente hay en casa. Y bueno, que ellos puedan, si de pequeños sufrieron un abuso de cualquier tipo, físico, agresiones, denigraciones, abusos sexuales,
abusos de cualquier índole, la mujer que sufre abuso económico, porque también es una agresión, es una forma de agredir a la mujer, pues no te doy dinero y a ver, hazle como quieras. Y no te puedes separar porque pues no tienes preparación y no tienes experiencia laboral, entonces aquí tengo el mango por la sartén. Enseñarle a esas personas que sean capaces de defenderse y que de alguna forma van a tener que defenderse no solamente de esa persona en particular, sino también de otra. Y hay gente que logra salir de ese rol como de víctima, se empodera, y no es necesario, digo, obviamente sería lo ideal que vayan con un especialista como la doctora, que es psiquiatra, o con un especialista como su servidor, que es psicoanalista, que vayamos y los orientemos, los empujemos, los empoderemos, pero también puede ser con la mejor amiga, el mejor amigo, el tío, el primo, el abuelo, el papá, alguien que nos aconseje, alguien que nos ayude a empoderarnos, alguien que nos diga, defiéndete, porque sí, yo he conocido gente que han estado en situaciones muy adversas, pero llega un momento en el que a lo mejor estando en terapia, ellos toman la decisión de decir, voy a hablar con un amigo que es abogado. No, pues vamos a meterle una demanda judicial y les vamos a exigir tantos miles de pesos, por el caso de tus doctoras, ¿no? Uh-huh. Y llega ahí un aviso judicial dentro del centro médico, donde un aviso judicial entra donde sea el centro médico, sea el recinto más, sea la Cámara de Senadores y Diputados, y entra la amenaza judicial. Y bueno, esta mujer, curiosamente siendo médico también, fue capaz de ponerle un hasta aquí a cierto tipo de abusos que era otra dinámica, pero pues habló con este mejor amigo de la primaria que se volvió abogado y el otro muy enchilado la aconsejó, le dijo, voy a hacer un escrito y voy a echar todo mi cerebro y mi saber para que le aumentemos y vamos a una demanda jurídica y vamos a meterlas a la cárcel y vamos a ver si no te piden permiso, pero llorando y arrastrándose te besan las botas. Entonces, bueno, esta chica fue capaz con un empujoncito de hacer cosas de ese tipo. Son gente que sí de plano, como la impotencia sexual. ¿Cómo le puede exigir una persona, un hombre que no puede tener una erección y exigirle a fuerza, pues menos? Entonces, sí es una dinámica bastante desafortunada. La violencia, insisto, es el fenómeno más omnipresente y más ubicuitario que se encuentra no en México, en todo el mundo. Aunque en algunas partes del mundo hay leyes que regulan, que hay una jurisprudencia que no solamente regula, controla y amengua o elimina ese tipo de cosas. Pero bueno, en países como el nuestro, donde la violencia está a la vuelta de la esquina 2-3 veces. Y luego culturalmente normalizada, ¿no? Claro, muy normalizado, ¿no? Ahora menos. Recién en Facebook, en Reels, TikToks, etcétera, sale un resumen de estas grandes actrices de la época del cine de oro mexicano, Sara García, Pilar Pellicer, esta chica tan linda, que ahorita no recuerdo su nombre, donde las mujeres tienen que atender a los varones. El ser mujer es un poco la crítica y cada vez las ponen más y creo que son muy buenos y además las actrices son de primera. Ya estamos por terminar el horario, pero no el tema. Yo quisiera dejar abierto para seguir con Moving la siguiente vez. Yo fui víctima de bullying 3 veces en la vida. Es espantoso y así como me ven como una mujer empoderada, que decía yo, bueno, ¿qué le pasa a este sujeto? Finalmente al último, que me hacía moving todos los días y a todas horas, nada más como ejemplo les digo, me mandó a llamar mi jefa a las 7 de la mañana, yo entro a las 7:30 y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Una junta con la directora de la división de medicina, que es mi jefa directa y luego sigue mi director médico y luego mi director general, o sea, el tercero. Quiero, Irma, puedes venir doctora, puede venir a las 7, quiero una junta con usted. Me sirvió un café y me dijo, doctora, ¿qué le hizo usted a ese hombre? Yo ya sabía a quién se refería y le dije, pues nací. Me dice, lo he hecho esperar hasta 1 hora y media. Se queda esperando para entrar
a desprestigiarla, a hablar mal de usted. Con esto quiero terminar, ¿sí? A veces tenemos tantas virtudes, tenemos luz propia que molesta a los demás. Y eso se los digo de todo corazón, pero cada que a mí me hacían moving, y la directora me dijo en esa época, y lo que quiero aconsejarte, y me molesta, es que tú te enojas. Haces unos corajes cuando sabes que te está poniendo el pie porque te los pone a cada rato y te enojas. Me dijo, no, doctora, tú eres la jefa, ¿sí? Tú no te debes ni siquiera enojar. Y con esto mi jefa me abrió los ojos y me dio tranquilidad. Y seguía y seguía y seguía y luego les platico, porque es hasta sabroso de contar, que cada que me hacía algo era la sensación de que él estaba más derrotado, porque odiar a alguien gratis es una derrota en tu alma, una derrota en tu vida. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente miércoles. Vamos a seguir hablando de bullying y moving y todas estas, le iba a decir con una palabrota que no puedo, molestias de la vida. ¿Sale? Acuérdense que caras vemos y patologías y toxicidades desconocemos. Entonces hay que aprender a defendernos en la vida. Es una ley darwiniana. El más fuerte sobrevive hasta que el más débil lo decide, ¿no? Entonces, pues, no adaptarnos en ese sentido negativo. No, Darwin lo decía en otro aspecto. Pero bueno, pues ya continuaremos con el tema la siguiente semana. Un abrazo. Muy buena tarde. Chao, chao y gracias. Hasta pronto.